mucha información y tenemos muchas redes de información, pero ¿tenemos realmente comunicación? Apertura a la colaboración, ayuda y cooperación. El currículum. Cosmovisión del hecho... A la siguiente, por favor. No, la siguiente. Cosmovisión del hecho educativo, visión de las necesidades educativas, concepción de la educación, fuentes del currículum y elementos del currículum. Considero que es importante tener en cuenta, y muy claro, no quiere decir que después en los procesos de planificación del currículo tengan que aparecer todos los elementos de las fuentes o todos los elementos del currículum, pero que tenga una macroestructura clara el docente sobre cuáles son las fuentes que nos deben informar la construcción y el diseño del currículum y cómo lo vamos a plasmar en la articulación de los elementos que lo definen, desde los objetivos hasta el proceso mismo de la evaluación, creo que es muy importante. Y un aspecto central del desarrollo del currículum no son los contenidos, que es una cuestión que deberíamos tener presente a la hora de diseñar los materiales virtuales. Son las actividades, porque es el alumno el que a través de las actividades tiene que construir el conocimiento. Y si esas actividades no le movilizan los procesos cognitivos y las relaciones cognitivas, no habrá aprendizaje. Si nosotros centramos el proceso de enseñanza en los contenidos, estamos trasladando el modelo tradicional de la lección tradicional a los sistemas virtuales y a distancia. Y con lo cual podremos hacer un buen control de si han leído los materiales o los han memorizado, pero realmente no sabemos si han construido las competencias para intervenir y actuar después en la realidad. Claro, los contenidos son importantes. Son importantes porque son los que nos van a dar las pautas después de la intervención y de la acción. Pero lo que realmente construye conocimiento no son los contenidos, son las actividades, las experiencias del sujeto. Por tanto, resolver problemas o estudiar casos y darle solución a los casos es uno de los elementos básicos que cabría pensar y plantearse a la hora de desarrollar el currículum. Y ahí es donde va a estar la innovación. Ahí. Es decir, ¿cómo logramos que unos estudiantes que tenemos frente a nosotros, con nombres y apellidos, logren un aprendizaje que es eficaz? Es decir, que no solo se traduce en la disposición de conocimientos intelectuales, sino que además es capaz de traducirlo a analizar los problemas que tiene en su contexto y darle solución eficaz, y además comprometerse con su resolución. Finalidades educativas y, por lo tanto, contenidos de educación, pero en términos de competencias. Metodología y actividades. Bueno, son aspectos que también afectan a los procesos de innovación y que deben ser objeto de formación del profesorado. La siguiente, por favor. Ya la tiene, no la mueva. Organizar el espacio físico y del tiempo. El método, entendiendo no el método como un sistema único, sino como una variedad metodológica que debe manejar el docente y que es adecuado a los fines educativos, es adecuado al contexto, es adecuado a los medios que estamos utilizando y es adecuado a los alumnos. Selección y diseño de las tareas instructivas de interés, de experiencia y de calidad, y la previsión y gestión de los recursos y materiales didácticos, bien sean los convencionales o las nuevas tecnologías. La siguiente, por favor. Organización y gestión, participar en la organización de la institución. Creo que el docente no puede estar al margen de esa participación y, por tanto, dependerá no solo del docente, sino también de la institución generar esos espacios de participación del docente. En todo caso, la institución tiene que estar abierta a las necesidades que plantea la propia docencia y los propios procesos de innovación y desarrollo del currículum. Prever, por lo tanto, necesidades institucionales de espacios, de recursos, de proyecto educativo y de proyecto curricular. Las relaciones interinstitucionales, no solo con otras instituciones educativas, sino también con el mundo laboral. En el ámbito universitario es fundamental e importante el mundo laboral entendido en su más amplio sentido. No estoy hablando solo de fábricas o empresas económicas, sino estoy hablando sobre todo del sector servicios, que, como decía, es el que está capitalizando pues, el mundo laboral, ¿verdad?
Las relaciones con las familias entendidas en un sentido amplio y que por tanto tiene distintas formas de presentarse en las instituciones e incluso en el nivel en el que se puedan encontrar los alumnos. Las relaciones con las familias en los alumnos universitarios no es lo mismo cuando entran en la institución educativa que cuando ya están a punto de abandonarla, ¿verdad? Y después el concepto de la propia extraescolaridad en esa visión interdisciplinaria y de relaciones con la sociedad en su conjunto. Comunicación, la siguiente, por favor. Bueno, no me detengo en esta diapositiva porque entonces sí que me voy a pasar del tiempo, pero serían todos aquellos aspectos que tienen que ver claramente con los procesos de comunicación que se deben dar en las instituciones educativas y sobre todo en el manejo y en el desarrollo de las interacciones con los alumnos, bien sean personalmente o bien sean a través de los medios. Y si son a través de los medios, más complejas todavía. Orientación, la siguiente, por favor. Orientación en lo personal, en lo escolar y en lo profesional sobre todo. En los procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta que si vamos a una educación a distancia o vamos a una educación virtual, esa orientación de los procesos tiene que estar muy garantizada. Por ejemplo, nosotros estamos construyendo, y no quiero decir con ello que seamos el ejemplo, ¿no? Pero estamos construyendo guías didácticas. Es decir, que son guías orientadoras de todo el proceso del alumno, que es una especie de manual, ¿verdad?, de cómo debe afrontar el estudio de cada una de las disciplinas, pero que además eso requiere una asistencia constante después al propio alumnado, ¿no? Y el desarrollo de los feedback necesarios para que no se pierda el proceso. En todo caso, no deberíamos sustituir al alumno en ninguna de sus responsabilidades o tareas. Al alumno lo estamos sustituyendo cuando le damos una lección magistral. En realidad, la lección magistral tiene efectos y valores positivos, pero no puede ser el único recurso. El uso de las nuevas tecnologías creo que es un aspecto importante y bueno, ha aflorado ese problema aquí en el desarrollo de las innovaciones y en el planteamiento que han hecho algunos de los ponentes. Bueno, pues la resistencia que puede haber por parte de los docentes al uso de las nuevas tecnologías, pues es impensable llevar adelante innovaciones que pasen por el uso de las nuevas tecnologías y efectivamente no hay una alfabetización en las nuevas tecnologías. También es importante tener en cuenta que esa alfabetización en las nuevas tecnologías afecta tanto a alumnos como a docentes, porque si proponemos modelos virtuales basados en el uso de las nuevas tecnologías y no hay una capacitación del alumno para el seguimiento de los cursos, tiene muchos problemas. Cuando quiere enterarse de qué va el curso, porque haya dominado las nuevas tecnologías, pues le ha pasado el momento, ¿no? Por tanto, hay un proceso de pedagogía y formación que yo diría de las tecnologías y con las tecnologías. Explotación de los potenciales comunicativos, expresivos y documentales de las nuevas tecnologías. Bueno, algunos ejemplos ya hemos visto y en la ponencia anterior pues ya nos han presentado algunos ejemplos de cómo se puede aprovechar esto. Los aspectos de la creatividad y la innovación. Efectivamente, las nuevas tecnologías son un potencial de innovación, pero hay que tener cuidado no convertirlas en el motor de la innovación. Es decir, el motor de la innovación es otro. Las nuevas tecnologías son un medio que nos facilitan la innovación. Y después avanzar en el desarrollo de la virtualidad y la no presencialidad, porque son complementos eficaces y que de alguna forma suplen deficiencias que presentan los modelos presenciales. Digo, no deficiencias porque sea insuficiente el modelo presencial, que pudiera ser suficiente, sino porque las condiciones en las que las personas se mueven les impiden la presencialidad. La evaluación es otro aspecto importante y yo me centraría fundamentalmente en la evaluación formativa, en la mejora del currículum, en la mejora de la enseñanza y en la mejora del aprendizaje. Y ahí son ámbitos de la innovación educativa, como veremos después. Es también muy importante la instrumentación de la evaluación. Y por tanto, yo creo que en los sistemas educativos estamos lejos de haber llegado al desarrollo de un modelo de evaluación eficaz.
que tiene que cumplir, a nuestro juicio, dos criterios. Uno, el de validez para la acreditación, es decir, que aquello que acreditemos realmente exista. Se están acreditando muchos conocimientos que no existen, muchos más de los que se pueden imaginar. A lo mejor lo están viendo ustedes mismos, pero les digo que se acredita mucho más alto de lo que existe en la realidad. Pero tiene que cumplir también otra condición, y es ser orientadora de los procesos formativos. Es decir, la evaluación tiene que ser una fuente de información para mejorar el aprendizaje y, por tanto, para mejorar la enseñanza y, en consecuencia, para poder poner en marcha el proceso innovador. Investigación e innovación y sus ámbitos. Es verdad que la investigación es un aspecto, y la innovación son aspectos en la formación básica de los docentes que no están presentes. Y si está presente, está en una mínima expresión. Si vemos los currículums de formación de los docentes, la formación investigadora o en el potencial innovador es mínimo, es pequeñito, ¿verdad? Bien, para eso están pues los grados y los posgrados, ¿no? Para formar específicamente a los docentes en tareas de investigación e innovación. ¿Cuáles podrían ser los ámbitos en los que prioritariamente nos pasa ese proceso formativo? Bueno, pues yo les propongo 5 ámbitos, que son el ámbito del currículum, entendido en sus fuentes y en sus componentes; el ámbito del aprendizaje, entendido como comprender mejor cómo se desarrolla la estructura del conocimiento y del proceso de aprender por parte del alumno, y, por tanto, profundizar en cuáles son las dificultades de aprendizaje. Sobre el ámbito de la enseñanza, teniendo en cuenta que no se trata de perfeccionar las técnicas tradicionales, sino ver cómo alternamos o alteramos o provocamos el cambio de nuestras actitudes y de nuestros procedimientos para dar respuesta a esas necesidades de aprendizaje que presentan los alumnos. Sobre la organización y la gestión, puesto que nuestros modelos organizativos y de gestión son casi siempre corsés que nos impiden desarrollar modelos efectivos y de calidad. Por tanto, también hay que ver cómo se pueden desburocratizar las organizaciones educativas, teniendo en cuenta que yo soy un amante de la burocracia como modelo organizativo. Pero fíjense por dónde la burocracia, que es la lentitud en marcha de las organizaciones, ¿verdad? Son las tortugas de las organizaciones. ¿Cómo podríamos resolver esa lentitud? Porque el modelo burocrático nos lo resuelve la informática. Es decir, la lentitud de la burocracia la puede resolver la informática, de forma tal que la comunicación en red y el acceso a toda la información facilita los procesos de toma de decisión, que son los que ralentizan la burocracia. Digo porque el modelo burocrático es el mejor modelo que garantiza la democracia, porque tiene normas, y a las normas nos atenemos todos, y quien no cumple la norma se sale, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser flexible, de forma tal que permita el proceso innovador. No es posible que un proceso innovador empiece hoy y no pueda, se plantee hoy y no pueda iniciarse hasta dentro de 3 años, porque dentro de 3 años es posible que la necesidad que lo provocaba haya desaparecido. Bueno, y sobre los sistemas de relaciones, sobre la evaluación, en el sentido aquel que les proponía, ¿verdad? Y sobre los sistemas de relaciones. Los sistemas de relaciones son muy importantes y no va a ser posible modificar absolutamente nada en las instituciones educativas si no nos centramos en ellos. Porque tenemos, afortunadamente, lo que se denomina cultura, que es lo que nos da los patrones de comportamiento. Y si no actuamos en los modelos culturales, no hay cambio de patrones de comportamiento. Por lo tanto, una innovación tiene que ser comprendida por todos, sea planteada desde arriba o sea planteada desde abajo. Si no es comprendida en sus fines, si no es comprendida en sus procedimientos
Y si no es comprendida en sus acciones, esa innovación irá al fracaso. Por tanto, es muy importante que siempre que se quiera poner en marcha algún cambio institucional, sea innovador o no sea innovador, pero si es innovador con más razón, tiene que actuar siempre desde la cultura y desde el conocimiento de la cultura. Porque si no tuviésemos cultura, estaríamos desamparados totalmente. Por tanto, la cultura es nuestra seguridad. Y cuando le quitamos la seguridad a las personas, se ven desamparadas. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos que reconstruir el nuevo modelo cultural y en esa reconstrucción tenemos que estar todos. No puede estar ni el director, ni el jefe, ¿de verdad? Sino que tenemos que estar todos, incluidos los alumnos, obviamente. La cuadratura del círculo, por tanto. La siguiente, por favor. Bueno, pues que esos 4 elementos tienen que darse en una interacción constante. Si aprecian las 2 diagonales, podemos pasar de la práctica a la innovación sin pasar por la investigación y la formación. ¿Estamos de acuerdo? Y podemos hacer investigación relacionada con la formación sin tener en cuenta la práctica ni la innovación. Si se da solo la formación orientada a la práctica, nos volveremos rutinarios y por lo tanto no resolveremos problemas. Nos movemos dentro del estatus de la burocracia. Si hacemos formación y hacemos investigación y no la llevamos a la práctica ni a la innovación, pues haremos investigación básica, pero si no es aplicada, ¿para qué la queremos? ¿De acuerdo? La investigación y la innovación entre sí, sin la formación y sin la práctica, sería imposible que se diesen. ¿De acuerdo? Por tanto, propongo formación práctica, práctica, investigación, investigación, innovación y vuelta a la formación. Por tanto, siempre en un proceso en espiral de crecimiento personal, de crecimiento institucional. La siguiente, por favor. Por tanto, el desarrollo profesional del docente con relación a la formación lo plantearía la formación en una formación inicial, atendiendo fundamentalmente a las competencias básicas y profesionales, las profesionales a las he presentado antes, y después una formación continua que tendría en cuenta fundamentalmente 3 aspectos. Ha de ser contextualizada, ha de estar centrada en la práctica y desde la práctica, pone atenta, no, esa palabra está mal, atiende a los 4 saberes, al saber hacer, al saber ser y al saber estar. Y la innovación también reúne una serie de características que van de la mano de las que propongo para la formación, que es que sea continua, que esté centrada en la práctica y que requiere también de los 4 saberes. El saber hacer, el saber estar y el saber ser. Por tanto, diríamos que no puede haber innovación si no hay formación. Y toda formación debería estar orientada a la mejora de la práctica y a ser posible que sea esta innovadora. Por tanto, la siguiente, por favor, ya para finalizar, diríamos que la contextualización de los procesos de innovación en el seno de una institución se mueven entre 3 niveles. El nivel de los ideales y de las políticas educativas, vengan estas definidas desde los estados o desde las administraciones o incluso desde las direcciones de las instituciones, hasta los contextos y los problemas educativos que se dan en la práctica. Entre esos 2, más arriba o más abajo, debería moverse la práctica y la innovación educativa. Teniendo en cuenta que no podemos abstraernos ni de los ideales ni de las políticas, porque bueno, puede haber políticas muy equivocadas, pero la propia sociedad tendrá que reconducirlas o cambiar a los políticos. Pero en cualquier caso son las que conducen el modelo social, ¿verdad? Por tanto, no podemos abstraernos de ellas, son un referente de la práctica, pero lo que no podemos desatender son los problemas y los contextos y las necesidades. Por tanto, siempre estaremos en ese medio, ¿verdad? En ese flujo entre arriba y abajo, navegando entre las tempestades, ¿verdad? Y nada más, no sé si este mapa les sirve para algo. Muchas gracias y bueno, pues
si quieren discutir después en los pasillos, porque tendremos que dejar paso a los siguientes ponentes.